Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 4. A su padre lo conoció y lo vio por primera vez desde que había alcanzado la mayoría de edad, cuando se presentó en nuestras tierras, dispuesto a tener con él una explicación a propósito de sus bienes. Por lo visto, ya entonces su padre le resultó desagradable. Pasó poco tiempo en su casa y se marchó en cuanto pudo, habiendo obtenido de él tan solo cierta suma de dinero tras llegar a un acuerdo sobre el futuro cobro de las rentas de la hacienda, sin conseguir que en aquella ocasión se trata de un hecho llamativo. Su padre le aclarara ni su rentabilidad ni su valor. Fyodor Pavlovich advirtió desde el primer momento, también esto conviene recordar, que Mitya tenía una idea exagerada y falsa de su fortuna. Eso le dejó muy satisfecho. De cara a sus propios cálculos, dedujo que se trataba de un joven frívolo, impulsivo, apasionado, impaciente, juerguista, que se contentaba con poco y se calmaba enseguida, aunque fuera, claro está, por poco tiempo. Fue eso lo que empezó a explotar Fyodor Pavlovich. Así que se dedicó a salir del paso a base de pequeñas entregas, de envíos esporádicos, y acabó sucediendo que al cabo de unos 4 años, cuando Mitya perdió la paciencia y se presentó de nuevo en nuestra localidad para arreglar de una vez por todas sus asuntos con su progenitor, descubrió para su monumental sorpresa que ya no tenía nada de nada, que hasta era difícil echar las cuentas, que ya había recibido en efectivo de su padre todo el valor correspondiente a sus propiedades y que igual hasta estaba en deuda con él. Comprobó que por tales o cuales transacciones en las que él mismo había deseado participar en su momento, no tenía derecho a exigir nada más. Y así sucesivamente. El joven se quedó atónito, sospechó que aquello era mentira, que se trataba de un engaño. A punto estuvo de perder el dominio de sí y pareció volverse loco. Precisamente esta circunstancia fue la que desembocó en la catástrofe cuya exposición constituye el objeto de mi primera novela, de carácter preliminar, o mejor dicho, su cara externa. Pero antes de abordar esa novela, aún es preciso referirse a los otros 2 hijos de Fyodor Pavlovich, los hermanos de Mitya, y explicar cómo fueron sus comienzos. Segundo matrimonio y segundos hijos. Muy poco después de haberse quitado de encima a Mitya, que tenía por entonces 4 años, Fyodor Pavlovich se casó en segundas nupcias. Este segundo matrimonio duró unos 8 años. A su segunda mujer, Sofía Ivanovna, también muy jovencita, la tomó en otra provincia a la que había viajado para ocuparse de un negocio de poca monta, en compañía de un judío. Por muy juerguista, bebedor y escandaloso que fuera, Fyodor Pavlovich nunca dejó de ocuparse de sus inversiones y siempre le iba bien en sus pequeños tratos. Eso sí, valiéndose por lo general de artimañas. Sofía Ivanova era una huerfanita, privada de sus padres desde la niñez, hija de un oscuro diácono. Había crecido en la rica casa de su protectora, educadora y torturadora, una anciana distinguida, viuda del general Vorojov. No conozco los detalles, pero sí oí decir que, por lo visto, a la protegida, una niña modesta, ingenua y callada, en cierta ocasión le habían retirado del cuello una soga que ella misma había colgado de un clavo en la despensa, hasta tal punto que se le hacía difícil aguantar los antojos y los continuos reproches de aquella vieja, que al parecer no era mala,
pero sí por culpa de la ociosidad insoportablemente despótica. Fyodor Pavlovich pidió su mano. Hicieron gestiones para saber de él y lo echaron. Pero he aquí que él, una vez más, como con el primer matrimonio, le propuso a la huérfana el expediente del rapto. Es posible, pero que muy, muy posible que ya no se hubiera casado con él por nada del mundo de haber conocido a tiempo más detalles suyos. Pero era de otra provincia y además, ¿qué podía entender una muchachita de 16 años? Más allá de que era preferible arrojarse a un río que seguir en una casa de su protectora. De ese modo cambió la pobrecilla a una protectora por un protector. Fyodor Pavlovich no sacó en esta ocasión ni 5, porque la generala se enfadó. No dio nada y para colmo maldijo a los dos. Pero él tampoco contaba con obtener nada esta vez. Sencillamente se había visto atraído por la notable belleza de la inocente chica y sobre todo por su aspecto candoroso, que impresionó a un hombre lujurioso como él, a un vicioso que hasta entonces solo se había fijado en la tosca hermosura femenina. Aquellos ojillos ingenuos me atravesaron el alma como una navaja, solía comentar más tarde, acompañándose de sus repugnantes risitas. En todo caso, en aquel hombre lascivo solo podía tratarse de una atracción carnal. Sin haber obtenido ninguna gratificación, Fyodor Pavlovich no se produjo en cumplidos con su mujer, y aprovechándose de que ella era, por así decir, culpable ante él y de que él prácticamente la había librado de la soga, aprovechándose además de su colosal mansedumbre y sumisión, pisoteó hasta las reglas más básicas del matrimonio. En presencia de su esposa, acudía a su casa de mujeres indecentes y se organizaban orgías. Diré, como rasgo característico, que el criado Grigori, hombre triste, necio y testarudo, que en su momento había odiado a la primera señora, Adelaida Ivanovna, en este caso tomó partido por la nueva ama. La defendía y discutía por ella con Fyodor Pavlovich, en un tono casi inadmisible en un criado, y en cierta ocasión llegó a acabar por la fuerza con una orgía, ahuyentando a todas las desvergonzadas que habían acudido. Posteriormente, la infeliz joven, que había vivido aterrada desde su más tierna infancia, sufrió una especie de dolencia nerviosa femenina, que se da más a menudo entre las humildes aldeanas, a las que llaman enajenadas, cuando padecen esta enfermedad. Por culpa de este mal, con sus terribles ataques de histerismo, en ocasiones la enferma llegaba a perder el juicio. A pesar de todo, le dio a Fyodor Pavlovich 2 hijos, Iván y Alexei. Aquel nació en el primer año de su matrimonio, su hermano 3 años después. Cuando murió su madre, el pequeño Alexei no había cumplido aún los 4 años. Y por raro que parezca, sé que la recordó durante toda su vida como entre sueños, desde luego. Tras su muerte a los 2 niños les ocurrió prácticamente lo mismo que al primero, Mitya. Fueron totalmente olvidados y abandonados por su padre, y quedaron al cuidado de Grigori, quien los llevó consigo a la isba de la servidumbre, como había hecho con su hermano. Fue en esa isba donde los encontró la despótica generala, protectora y educadora de su madre. Aún seguía viva, y en todo aquel tiempo, en aquellos 8 años, no había podido olvidar la ofensa recibida. A lo largo de esos 8 años, había obtenido, bajo cuerda,
cumplida información de la existencia cotidiana